Hola, aquí estamos nuevamente. Gracias por conectarse, por enviarnos preguntas y comentarios. Compartan estos videos si sienten que es de edificación para sus familiares y sus amigos. Los animo a que sigan enviándonos preguntas. Aquí estamos creciendo todos juntos en este hermoso caminar con el Señor. Y en este precioso día que Dios nos regala, voy a tener una invitada que nos va a compartir sus vivencias y nos va a compartir su experiencia con nuestro Señor Jesucristo. Voy a contar brevemente cómo conocí a Yami. La conocí en un estudio bíblico cuando ella todavía estaba en Arabia Saudita y se conectaba por Skype. El Señor fue quien nos unió, nos conectó y ha sido de gran edificación para mi vida, tanto en el tema del matrimonio como en la crianza de los niños. Y hoy quisiera que ella compartiera con nosotros de sus vivencias con el Señor. Hola a todos, gracias Kate, por invitarme a compartir mi testimonio. La gloria y honra para el Señor siempre. Si no fuera de Él, ¿qué sería de nosotros hoy? Entonces, aprovechar cualquier oportunidad para testificar de su grandeza en nuestras vidas, porque Dios es único, Dios es amor, Dios ha transformado todo mi ser. Y doy gracias al Señor por tanto amor y por permitirnos esta conexión y ya llevamos andadas juntas con el Señor. Amén. Gracias a Dios. Yami, cuéntanos cómo conociste al Señor. Sí, yo soy cubana y a la edad de 18 años mi madre le cogió una enfermedad llamada neuropatía crónica. Es una enfermedad que ataca el sistema nervioso y poco a poco va afectando el sistema locomotor, los movimientos y al final acabas tirada en una cama sin poderte mover. Y entonces a la edad de 18 años mi madre es una mujer muy líder, muy activa y de golpe la vi tirada en la cama y a mí me afectó muchísimo. Entonces un día la vecina, nosotros vivimos en Cuba en un edificio, en el quinto piso, en el último. Entonces la vecina del tercero subió, subió a cortarle el cabello a mi mamá. Y cuando ella sube, que le corta el cabello, le invita a la iglesia, le dice, China, ¿por qué no vienes conmigo que esta semana hay una campaña en la iglesia? Y entonces mi madre dijo, bueno, ya he probado todo, vamos a ver qué pasa en esa campaña, vamos a ver qué ocurre en esa campaña. Y entonces desde que ella entró en la iglesia, el predicador que había allí le dijo, Señor, esa enfermedad que usted tiene no es para muerte, es para vida. Y asimismo oró por mi madre y ella sintió restauración en su cuerpo, ella sintió vida, ella sintió algo nuevo, algo distinto, que no encontraba ni en las cartas, ni en los santos, ni en oraciones repetitivas, ni en ciertas iglesias. Y entonces fue encontrarse cara a cara con el Señor. Y claro, ella sintió la sanidad, ella sintió vida, ella sintió una alegría nueva que entró dentro de ella. Y llega a la casa y bueno, empieza a decirnos a todos que al otro día hay que ir a la iglesia, hay que ir a la iglesia, que ella se siente bien, que el Señor la ha sanado. Y no la vi más en la cama y al otro día los primeros en la iglesia éramos la familia, nuestra familia, pero para darle gracias al Señor por la sanidad de mi madre. Y entonces, claro, cuando tú ves en la sociedad que no te comparas a esa edad durante tu vida, tú te comparas con el vecino, te comparas con la gente de alrededor. Y yo me veía súper perfecta, súper santa, súper buena. Y entonces, desde que yo entré en aquella iglesia, a oír la palabra del Señor, era que me llegaba aquí, solo le faltaba al predicador decir mi nombre, decir Yamila. Y entonces toda la palabra que oía, todos los mensajes que oían eran diciéndome cómo estaba mi corazón, cómo estaba de errada, cómo estaba de equivocada. Y entonces ya dejé de compararme con los hombres y empecé a mirarme con Dios, mirar a ese Dios santo, a ese Dios perfecto que se quería acercar a mí. Y entonces era una transformación diaria, era una comunicación diaria del mismo Señor a mi corazón que Él me revelaba. Y yo salía, cada día aprendía algo nuevo que tenía que poner en práctica al día siguiente. Y entonces fue tanto el impacto del Señor en mi corazón y en mi vida y en mi familia
que yo estaba cuando aquello cursando la universidad en La Habana y yo llevé todos mis compañeros de la universidad, me los llevé para la iglesia. Tenéis que experimentar esto que yo estoy viviendo. Tenéis que ver esto que yo estoy viviendo. No es mentira, es verdad. Y bueno, todos fueron a la iglesia conmigo y escucharon palabra del Señor. Y bueno, yo tenía 18 años, jovencita, y tuve que cambiar mi forma de ver la vida, de mi forma de vestir, de hablar, de ser, pero es algo poco a poco. Lo más importante es dejarte transformar lo de adentro, que es el corazón. Lo que quiere el Señor es lo que hay dentro de ti. Lo de afuera cambia poco a poco, no es el afán, el afán es aquí adentro. Cómo piensas, si hay rencor, si hay tristeza, si hay... Es todo, viene lo fresco de Dios, lo nuevo de Dios y trae esa nueva dirección, esa nueva esperanza que antes no teníamos, que antes yo no tenía, Mm. hasta que llegó el Señor. A través de la sanidad de mi mamá fue que llegó Cristo a mi familia. Mm. Amén. Yami, ¿cómo escuchamos la voz de Dios? ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? Dios nos quiere hablar. Y Dios es un Dios personal, es un Dios de relación. Entonces, con mi conversión, yo me di cuenta que la Biblia dice, el Señor enseña, que las oraciones no son oraciones que tenemos que repetir, sino es entrar en la misma presencia del Señor en nuestra habitación y buscar hablar con Él, así como hablamos ahora tú y yo, así como puedes hablar con tus hijos o con tus padres o con tu mejor amiga o amigo, es buscar esa intimidad, buscar el poder sacar, descansar, confiarle a Él todo lo que hay dentro de ti. Y entonces empieza un diálogo. Y cómo oímos la voz de Dios no es un monólogo, no es todo el rato dale para allá. Diciéndole a Él lo que... No, es un tiempo de esperar y querer escucharle a Él, querer ver qué te transmite Él. Y entonces hoy el Señor habla a través de su palabra. Yo recuerdo que al principio de mi conversión yo leía y me costaba entender la Biblia. Antes de convertirme tenía Biblia, pero no la entendía. Pero como al ser palabra del Espíritu, se tiene que interpretar con el Espíritu. Y cuando hacemos la oración de fe, que fue lo que explicabas en el otro canal que grabaste, la oración de fe es aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, que fue cuando llegó a través de la sanidad de mi madre, aceptamos, rendimos nuestros corazones al Señor. Y entonces le dijimos, Señor, yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Y en ese mismo instante que reconoces tu pecado y pides perdón por tu pecado, el Señor te acepta como su hija y viene a vivir dentro de ti. Entonces se llama Espíritu Santo, que ya viene dentro de nosotros y es el que nos da la posibilidad de entender esta palabra tan majestuosa, tan bonita, tan real y ponerla en práctica, porque la palabra de Dios es dulce, es suave, pero ponerla en práctica significa quitarte tú para poner a Dios, porque no puedes tú cumplirla por ti solo, necesitas la ayuda del Espíritu Santo para obedecerla, porque es muy difícil. Yo recuerdo el pasaje de Pedro cuando le dice, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y yo estaba pasando una dificultad con mi jefe en el trabajo y me dio ese consejo el Señor, las palabras de Pedro cuando le dice, le hace la pregunta a Jesús, Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? Y Jesús le dice, 7 veces, Señor, y Jesús le dice, no, 7 veces no, 70 veces 7 en un día, las veces, como diciendo, las veces que hagan falta tienes que perdonarle. Pero la respuesta de Pedro fue muy real. Le dijo, Señor, esto está fuerte, yo no puedo. Y entonces así mismo le dije al Señor, Señor, es muy fuerte la situación que estoy pasando con mi jefa, yo no puedo. Y la respuesta del Señor fue al momento diciendo, para los hombres es imposible, pero para Dios no. Es decir, tú necesitas de mí, Yamila, para ese perdón fluya de verdad y sane esa rivalidad o ese enfrentamiento que ha habido, esa fricción que ha habido entre vosotros. El hierro pula al hierro. Entonces necesitamos dejarnos transformar en nuestra relación con los hombres. El Señor nos va moldeando para hacer su imagen de Él aquí. Y entonces viene de Dios. Ese don del perdón, esa manifestación viene de Dios a nuestros corazones, porque dentro de nosotros nada bueno hay.
nada bueno. Es nuestra decisión obedecerle. Y a medida que tomemos ese paso de obediencia, Dios se manifiesta y nos va facilitando ese proceso, ¿no? Nos va haciendo más fácil que podamos seguir los mandamientos a través de Exacto, la obediencia de nosotros. Señor, yo no puedo, pero yo necesito de ti, ayúdame. Y Dios empieza a manifestar y nos empieza a ayudar en esas áreas que son difíciles para nosotros. exacto, exacto. Y es en la obra del Espíritu Santo. Entonces es una obra nueva, es una obra que viene a regenerar, que viene a transformar, que viene a reavivar algo que nunca había existido dentro de ti, ni tú eras consciente de eso, de que lo tenías tan cerca. Entonces en esa relación es un diálogo, pero a la vez esperar la dirección, esperar la corrección, esperar esa guianza, pero de alguien que te ama, que busca lo mejor para ti, que te va a decir, entrégame eso que tú quieres controlar y que tú quieres tanto llevar, pero te está haciendo daño, entrégamelo a mí que yo te voy a ayudar con esa situación por la que estás pasando. Y así experimenté el rendir ciertas áreas de mi vida, porque es un proceso y todavía estamos transformándonos. Y vi el poder de Dios cuando yo dejé de pensar como yo estaba pensando, que me mantenía en dar vueltas y no ver solución a mis problemas. Cuando yo empecé a ceder esas áreas al Señor, esas dificultades, esos problemas que me tenían a mí triste, cansada, amargada algunas veces, fue cuando vi el mover del amor de Dios en mí, en esos problemas. Amén. Y te quería preguntar que para que nos compartieras de las maravillas que el Señor ha hecho en tu vida, porque han sido muchas, pero algo que quieras compartir donde se ha visto el amor y la mano de Dios, que sin la ayuda de Dios no hubieses podido. Exacto. Bueno, desde que me convertí ya es ver la mano de Dios en todo. Me mandó mi esposo desde España a Barcelona y nos conocimos en esa misma noche que conocí a mi marido. Estuve toda la noche riendo en la cama. Mi madre fue testigo y me lo dijo al otro día. Entonces ese día yo conocí a mi futuro marido. Y a partir de ahí fue la confirmación de que ese era el hombre que el Señor me daba. Yo no era cristiana todavía, después a los meses me convertí al Señor, acepté a Cristo como mi Salvador y después ajustó esa relación, trajo orden a esa relación entre mi esposo y yo. Entonces, después me fui a vivir a Barcelona, allí viví 16 años, pero fue tremendo, pasé 2 embarazos ectópicos. Al principio, a los 2 años, primeros años de matrimonio, me quitaron las trompas, tuve 2 bebés en cada trompa, y entonces como crecieron, me tuvieron que extirpar las trompas y no podía tener hijos por mí misma. Entonces llegó un momento que yo caí en una depresión, porque yo veía, Señor, yo quiero tener hijos, pero no puedo, no tengo trompas. ¿Qué vas a hacer? Y entonces, en mi llanto, yo sabía que tenía que acudir a algo. Era Dios. Era Dios, porque los médicos no se van a inventar y me van a poner trompa. Entonces, yo tengo la bendición de tener a mi madre, que también es mi pastora espiritual, mi madre espiritual, y yo cogí el teléfono y en medio de mi tristeza, yo le llamé y le dije, mami, yo me siento así, yo me siento que no puedo tener hijos, yo me siento muy triste, me encierro a llorar para que mi marido no se entere que estoy sufriendo. Y mi madre levantó un clamor de madre y de hija de Dios por mí. Empezó a clamar, empezó a interceder, empezó a levantar un clamor delante de Dios. Y entonces cuando ella está acabando la oración, me dice, ya, me dice el Señor que tú vas a tener los hijos que tú quieras. Y yo quería tener 2 varones y una niña, porque así fue la crianza en mi casa, 2 varones y la niña. Y entonces yo sentí automáticamente, cuando yo escuché aquellas palabras, yo sentí paz, sentí alegría, sentí que aquella tristeza, aquella cosa oscura, triste, que me tenía presionada, cargada, achicada, desapareció. De momento desapareció. Y vino a partir de ahí una esperanza, vino gozo, vino paz. Y a los 2 años de esa oración, me llaman del médico para hacerme la fecundación in vitro. Y entonces empecé el proceso de fertilidad. Y al primero me pusieron 2 y se quedó Brian.
Y al pasado 2 años descongelaron los que quedaban y quedaron 3 muy buenos que me los pusieron y tuve mellizos, tuve a La Habana y a Gerard. Y entonces el Señor me ha dado 3 hijos preciosos y eso es un milagro que cada vez que los veo a mis hijos, yo recuerdo el milagro de Dios en mi vida. Por eso yo sé que son de Él también. Y tengo gozo, tengo seguridad de que Dios me lo ha dado en este tiempo porque algo va a ser con ellos también, Amén. para su gloria. Amén.